Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal Nueva Vida en Cristo. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Belicó. Estamos con ustedes, gracias a Dios que Él nos permite la oportunidad de poder compartir su palabra. Hoy el Evangelio nos hace una gran invitación a obedecer la palabra, a ser obediente. El Señor en su palabra dice que hay un premio para los obedientes y también hay un premio para los desobedientes. Y por eso hoy hacemos esa invitación, a ser obedientes a la palabra y ponerlo en práctica. Vamos al Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 11, del verso 27 al 28. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Bienvenidos, queridos amigos en la fe. Bienvenidos sean todos seguidores de la palabra del Señor y seguidores de su canal Nueva Vida en Cristo. Invitándolos a los que nos ven por primera vez, invitándolos a suscribirse para que juntos llevemos esta semilla que es la palabra de Dios a todos aquellos campos. Recuerde usted que la Biblia nos habla de 4 campos. Un campo donde hay piedras, otro campo donde hay espinos, otro campo que es el camino y otro campo que es la tierra buena. Invitándolos a ustedes a suscribirse para que juntos llevemos este proyecto de Dios a muchas más personas, a llevar esta semilla, a ser obedientes a la palabra y a ponerla en práctica. Es la invitación que hoy hacemos a través de la palabra del Señor. Y entonces por eso el Señor dice, el Evangelio dice: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Hoy el Señor nos invita no solamente a escuchar su palabra, sino también a ponerla en práctica, porque hoy en el mundo muchos ya están despertando y se están preparando. Gracias a Dios, y yo los animo en el nombre del Señor a mantenerse firmes en la fe. Recuerde las sagradas escrituras, recuerde que dice San Pablo a 2 de Timoteo 3:15. Desde la niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría. Las sagradas escrituras te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar día a día, fíjese bien, porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los creyentes. Por eso, en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 11, en su verso 14, habla de un milagro cuando Jesús expulsó un espíritu, fíjese bien. Dice que Jesús expulsó un espíritu de un hombre y todos se maravillaron, todos se asombraron, fíjese bien, habla de un milagro nunca jamás antes visto y quedaron asombrados. Cuando Jesús libera a la persona a través de su palabra, esa persona es liberada. A través de su palabra, esa persona quedó libre de ese espíritu. Pero las personas que miraban se quedaron asombrados porque nunca, jamás en la vida habían visto eso. Y otros
para ponerlo a prueba le pedían una señal que viniera del cielo. Y muchas veces nosotros como ser humano, como cristianos, estamos viviendo lo mismo. Que para poder creer, que para poder obedecer a la palabra, necesitamos un milagro. Necesitamos que el Señor haga un milagro para nosotros poder permanecer en la sana doctrina de Jesucristo. Y por eso muchos se han ido, muchos se han alejado. Fíjese bien que hoy la enseñanza nos viene a decir, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Serán muy felices, serán muchos más felices si la ponen en práctica, dice el Señor. Feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Entonces hoy la invitación es a obedecer la palabra y a ponerla en práctica. ¿Por qué dice el Señor eso? Que seremos más felices cuando nosotros vamos a llevar a la práctica lo que escuchamos, lo que recibimos, llevarlo a la práctica día a día para vivirlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, con nuestros papás, con nuestros vecinos, con nuestro compañero de trabajo. El Señor quiere que nosotros llevemos esa palabra a la práctica, llevemos esa palabra, fíjese bien, al día donde nosotros nos encontremos. Y es por lo cual que nosotros no lo estamos haciendo. Mire cómo lo hizo María. María, fíjese bien, obedeció la palabra. María creyó en Dios. Por eso dice el Señor, serán muchos más felices si la ponen en práctica. Hoy muchos toman textos bíblicos diciendo que el Señor despreciaba a su mamá. Hay muchos enseñando. Por eso el Señor nos ha dicho de una o de otra manera, cuídense, tengan cuidado, porque hay muchos que andan usando textos que no lo son y diciendo que Jesús despreciaba a su madre, o sea, a María. Y hoy el Señor nos enseña en San Lucas capítulo 1, verso 38, fíjese bien. San Lucas capítulo 1, verso 38 dice, dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. María dijo, yo soy la servidora. María obedeció, fíjese bien, obediencia a la palabra de Dios, obedeció al Señor, escuchó la palabra y la obedeció y la puso en práctica. Y por eso dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? En nuestra vida andamos buscando pretexto, andamos buscando muchas cosas para ponerlo y no seguir al Señor. Muchas excusas, muchos pretextos que nosotros buscamos y ponemos para no buscar y prepararnos, para no seguir la enseñanza del Señor Jesús. Pero María, ¿qué dijo? María dijo, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como lo has dicho. Obediencia a la palabra del Señor y ponerla en práctica. Por eso, en Lucas 1:42 llegó a decir el Señor y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito, y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, dijo Santa Isabel, cuando María fue a visitar a su prima. Entonces, por eso la palabra del Señor en San Lucas capítulo 8, San Lucas capítulo 8, verso 21 dice, ¿quiénes son
mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Dice el Señor. San Lucas 8:21 nos dice de esta manera, nos enseña el Señor de esta manera, dice: Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros nos vamos de la iglesia? Cuando nosotros dejamos a la iglesia, salimos de la iglesia que Cristo fundó. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos rechazando. Fíjese bien. Por eso en la primera lectura en Gálatas, en su capítulo 6, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 21 en adelante, algo así, nos está hablando algo sobre el bautismo. Y que el bautismo, muchos ya no quieren realizarlo. Que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. El bautismo es para muchas cosas. Tenemos a Jesús cuando fue bautizado, lo dice San Mateo y lo dice San Marcos. Jesús cuando fue bautizado recibió el Espíritu Santo, se le abrieron el cielo y escuchó aquella voz que decía: este es mi Hijo el amado. ¿Acaso Jesús no era hijo amado de Dios? ¿Acaso Jesús no tenía el Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús, las puertas del cielo no estaban abiertas para él? Con eso, Jesús nos enseña que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, sino que es, como lo dice Gálatas 3:27, es para revestirnos en Cristo, para ponernos otra vestidura, por el cual no estamos haciendo, por el cual lo estamos desobedeciendo. Por eso dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Ustedes las están cumpliendo? Ustedes lo están cumpliendo cuando dice la palabra del Señor que es necesario que los que viven en la fornicación, es importante realizar el santo matrimonio. Y eso lo dice la palabra, lo dice la enseñanza del Señor. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos obedeciendo. Nos dice que para tener vida hay que comer el cuerpo y la sangre del Señor, pero no lo estamos haciendo. Entonces, María nos enseña que cuando el Señor se dirigió a ella y la llamó, María aceptó, obedeció la palabra y la puso en práctica. Por eso dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, la practican, la viven. Por eso dice San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, lo que hemos ya leído, dice: además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría. En las sagradas escrituras nosotros podemos encontrar la sabiduría. En la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad, porque ellas nos dan la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué estamos haciendo? Rechazando la palabra. Rechazando la palabra. ¿Por qué lo estamos rechazando? Porque hemos cambiado nuestra fe. Esa fe que nos dejaron nuestros antepasados, esa fe que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, esa fe que ellos nos han dejado, lo hemos estado cambiando. Por eso nosotros no obedecemos la palabra. No obedecemos porque no la ponemos en práctica. Cuando el Señor habla de una sola iglesia, cuando el Señor habla, fíjese bien, de las imágenes, cómo nos enseña. Pero ¿qué pasa?
tomamos otro camino. Hay muchos que toman otro camino y se van y empiezan a contradecir, sí, que los católicos son idólatras. Cuando yo era católico, dice, yo adoraba las imágenes. Ni siquiera estudió las Sagradas Escrituras y dice que adoraba las imágenes. Así es, como dice la palabra, falsos profetas que vienen enseñando cosas que no son. Por eso dice, además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. A través de la palabra nosotros nos corregimos, a través de la palabra nosotros aprendemos. Fíjese bien, a través de la palabra nosotros nos guiamos. Fíjese bien, nos guiamos en el bien. Entonces, por eso la palabra del Señor hoy viene a enseñarnos. Lo dice 2 de Timoteo capítulo 1. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3 dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día, dice Pablo a Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera, recuerdo tu fe, esa fe sincera hacia el Señor. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Esa fe que nos hace permanecer, nos hace obedecer y poner en práctica, fíjese bien. Por eso dice, estoy seguro, mire, y estoy convencido de que la recibiste de ellos. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, dice San Pablo a Timoteo, cuando le impuso las manos. Entonces, la iglesia nos invita, fíjese bien, nos enseña sobre nuestra fe, la fe sincera, que hoy ya no hay esa fe sincera. Hoy muchos han dejado esa fe, han abandonado esa fe sincera, la que dice Pablo a 2 de Timoteo, la que fue dado por sus abuelos, por sus bisabuelos, por sus tatarabuelos. Hoy se ha cambiado esa fe, fíjese bien. Por eso dice, a nosotros nos enseñaron, pero no queremos permanecer en ella. Hemos abandonado la iglesia, aunque nos hayan enseñado nuestra fe, aunque a través de las Sagradas Escrituras, fíjese, nosotros llegamos, fíjese bien, a tener la sabiduría. Pero ¿qué pasa? La hemos abandonado, la hemos dejado. Por eso San Mateo capítulo 7, verso 24 dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Aquel hombre que obedece la palabra y lo pone en práctica es un hombre sabio. Es un hombre que sabe y que quiere, fíjese bien, construir su casa sobre la roca. Entonces, aquel hombre que escucha la palabra y no la pone en práctica es un hombre tonto, dice la palabra. Oiga, el Señor nos lo advierte, el Señor nos lo anticipa. ¿Por qué nosotros debemos obedecerle a la palabra del Señor y ponerla en práctica? Para prepararnos cuando vengan los tormentos, cuando vengan las pruebas, las dificultades, usted está cimentado sobre la roca. Oiga, ¿qué dice?
Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Ese es aquel hombre sabio que sabe. Es aquel hombre que obedece la palabra y la pone en práctica, llevándolo a su familia, llevándolo a sus compañeros de trabajo, llevándolo y compartiéndolo a su comunidad, a sus vecinos. Pero ¿qué pasa si el hombre no es sabio? Escuche. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no la pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Por eso, cuando una persona no se prepara, no es obediente a la palabra, cualquiera otra persona que llegue de otra secta protestante, llega y se lo lleva. ¿Y qué pasa al final? Todo se convierte en un desastre. ¿Por qué? Porque no está edificado su casa sobre la roca. Porque se ha abandonado a la verdadera doctrina de Jesucristo que está dentro de la Iglesia Católica. Eso lo dice San Pablo a los Efesios en su capítulo 3, verso 10, que ahí en la iglesia están las muchas formas de la sabiduría. Ahí están todas las muchas formas de la sabiduría. La multiforme sabiduría de Dios están dentro de la iglesia, dice Pablo a los Efesios capítulo 3, verso 10. Y por eso, esa iglesia que es columna y base de la verdad, la que dice 1 de Timoteo 3:15, que es la casa de Dios, es la que hoy está compartiendo y enseñando cómo nosotros debemos obedecerle al Señor, como lo hizo María. Por eso Jesús llegó a decir, Jesús dice, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Felices ustedes que escuchan la palabra y la practican, la llevan a la vivencia. Es así como hoy la palabra del Señor nos ha invitado para que nosotros obedezcamos. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y los protege siempre y les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.